Buen día, estimadas alumnas y alumnos de tercero de secundaria. Espero se encuentren muy bien en compañía de su familia. En este video voy a explicar las actividades del 5 al 9 de octubre de 2020 y el tema de esta semana es traslación, rotación y simetría. Aprendizaje esperado. Explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan. Énfasis. Analiza las propiedades de traslación de figuras. Copia en tu cuaderno lo siguiente. Traslación de figuras. ¿Qué es la traslación de figuras? Es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección y se mueven la misma distancia. Por ejemplo, este barquito que yo lo quiero mover 10 centímetros hacia la derecha, todos sus puntos se van a mover en la misma dirección y la misma distancia, 10 centímetros, de aquí a acá, de este punto a este punto son 10 centímetros, y así en toda la figura. El resultado de una traslación es otra figura idéntica, que se ha desplazado una distancia en una dirección determinada. El movimiento puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Cuando movemos un mueble en una misma dirección, lo estamos trasladando. El tren se traslada a lo largo de una vía recta. El ascensor nos traslada de una planta a otra. Estas y muchas otras más son situaciones en las que el movimiento de traslación está presente en nuestras vidas. Entonces, en pocas palabras, la traslación es el movimiento de una figura o de un objeto donde todos sus puntos se mueven en una misma dirección y la misma distancia. Ahora vamos a ver lo que es la rotación. Énfasis. Analiza las propiedades de la rotación de figuras. Rotación o giro. Es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Entonces aquí tenemos el mismo barquito. Debemos de tomar como referencia un punto que se va a llamar centro de rotación. Y ahora vamos a marcar un ángulo de 70 grados. Voy a rotar este barquito 70 grados. Entonces, en esta posición que estaba, lo único que voy a hacer es mover el barquito hacia arriba 70 grados. Y ahí, donde se marquen los 70 grados, voy a detener el movimiento y voy a marcar la nueva figura. Entonces, en una rotación se determina por estos tres elementos, que son un ángulo que determina la amplitud de la rotación. En este caso aquí está el ángulo. Un punto llamado centro de rotación. Este es nuestro centro de rotación que vendría siendo el vértice del ángulo, que es nuestro punto de referencia para realizar el movimiento. Y un sentido de la rotación que puede ser del mismo sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. En este caso, estamos yendo hacia la izquierda. La vida cotidiana está llena de situaciones en las que la rotación o giro está presente. Cuando abrimos o cerramos una puerta, estamos haciendo una rotación sobre un punto o centro de rotación. Las ruedas de nuestra bicicleta giran sobre el eje central, al igual que los pedales. Giramos al montar en los caballitos. Al abrir y cerrar el abanico, hacemos que gire sobre un punto. Al mover la ruleta, hacemos que gire igualmente sobre su centro. Siguiente concepto. Énfasis. Identificar las propiedades que se conservan en la simetría. Ustedes desde la primaria ya han tenido mucho contacto con este tema de simetría. La simetría respecto a un eje es una reflexión. Los cuerpos se reflejan en el agua, en una superficie pulida, en los espejos. El objeto que vemos reflejado decimos que es su simétrico. Por ejemplo, este barquito, si yo trazo un eje de simetría y hago un doblez ahí, va a coincidir con este otro barquito que es su figura simétrica. La distancia de cada punto al eje de simetría es la misma distancia que hay del eje de simetría a la figura simétrica. Esta distancia de aquí al eje de simetría es la misma que hay del eje de simetría a su figura simétrica.
y así en cada uno de sus puntos de la figura. Entonces, este tipo de simetría con respecto a un eje se caracteriza ¿por qué? Los puntos simétricos de una figura y los de la figura reflejada están sobre la misma línea. Los puntos de ambas figuras están a la misma distancia del eje de simetría en direcciones opuestas. Si ustedes se ven en un espejo, su reflejo vendría siendo la figura simétrica y el espejo es el eje de simetría. La figura reflejada siempre tiene el mismo tamaño, pero en la dirección opuesta, como que se voltea la figura. Aquí tenemos otro ejemplo. Todos estos son ejes de simetría si hacemos doblez en esta hoja. Y vean cómo se ven las figuras. En nuestra vida cotidiana, al igual que en la naturaleza, nos encontramos con multitud de situaciones en las que está presente la simetría. Si nos fijamos en nuestra cara, veremos que ojos, nariz, orejas, boca son simétricas respecto a un eje imaginario. El cuerpo de las mariposas es uno de los más bellos ejemplos de simetría en la naturaleza, así como los paisajes que se reflejan en la superficie del agua de lagos. La lista de objetos y seres vivos que tienen formas simétricas sería interminable. En un dibujo o una imagen impresos, podemos comprobar si la figura representada es simétrica si al doblar por un eje hacemos que coincidan todos los puntos. Ocurre lo mismo al recortar un papel doblado. Y bueno, ya una vez que vimos lo que es la traslación, la rotación y la simetría, ahora vamos a realizar una actividad de aplicación de estos conceptos. Énfasis, construir diseños que combinan la simetría axial y central, la rotación y la traslación de figuras. Actividad, copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala trazando la figura geométrica que se tomó como referencia para diseñar el logo, así como el tipo de transformación que se le aplicó, traslación, rotación o simetría. Bueno, yo en esta tabla les puse una serie de logos y ustedes tienen que identificar la figura base que se consideró para poder diseñar el logo y si a esta figura se le aplicó una rotación, una traslación o una simetría para formar el logo. Por ejemplo, el logo de Mitsubishi, si ustedes se dan cuenta, la figura base para hacer el logo es un rombo. Este es el rombo. ¿Qué transformación se le aplicó? Pues una rotación. Si yo me doy cuenta, aquí se forma un ángulo. Habíamos dicho que en la rotación se debe de tomar un punto como referencia que se llama centro de rotación. Aquí está mi centro de rotación. Por lo tanto, se forma un ángulo de 120 grados. Entonces, esta figura yo la roté 120 grados y la volví a rotar 120 grados para formar el logo de Mitsubishi. Entonces aquí le puse transformación, rotación de 120 grados. Y así lo van a hacer con los demás logos. Por ejemplo, el logo de Audi, estos circulitos, la transformación que se le aplicó es una traslación, porque lo único que estoy haciendo es moviendo de lugar los circulitos para formar el logo. Entonces aquí le voy a poner, ¿cuál es mi figura base? Sería un círculo o una circunferencia y el tipo de transformación sería la traslación. El logo de Volkswagen, si ustedes se dan cuenta y trazan una línea imaginaria a la mitad y hago un doblez en esa línea, van a ver que los puntos coinciden. Por lo tanto, sería una simetría. Y aquí voy a dibujar la figura que se tomó como base para formar el logo de Volkswagen. El logo de Mercedes-Benz, ustedes me van a dibujar cuál es la figura base y qué tipo de transformación se le aplicó. Si fue una traslación, una rotación o una simetría. El logo de McDonald's también van a hacer lo mismo. Y este logo de Citroën, que
me van a decir si se le aplicó una traslación, una rotación o una simetría. Recuerden que la traslación es el movimiento de una figura. Puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y la segunda actividad es ver los programas de Aprende en Casa de acuerdo al siguiente horario, del 5 al 9 de octubre de 2020, y realizar únicamente una breve descripción de cada programa. Recuerda escribir el título y fecha, además cuidado de tu ortografía y redacción. Aquí vas a ver el programa del martes, que se llama Propiedades de la rotación de una figura, y el programa del viernes, que se llama Homotesia. Por favor, ve el video completo para que no tengas duda a la hora de realizar las actividades. Y no olvides los recursos digitales que tenemos para estar en comunicación. La página web de la escuela, que es 28tm.blogspot.com. Los programas de televisión de Aprende en Casa. 2. Mi correo electrónico, laura.castro@aefcm.gov.mx. Mi canal de YouTube para la explicación de actividades. Y lo que me vas a entregar por correo electrónico el sábado 10 de octubre es enviar fotografías o archivo en PDF de lo siguiente: información que copias en tu cuaderno sobre traslación, rotación y simetría. La actividad 1, tabla con los logos, figura geométrica base y tipo de transformación que se le aplicó. Y la actividad 2, breve reseña de cada programa de TV Aprende en Casa. 2, máximo 10 renglones por programa. Como son temas de geometría, por favor utiliza una regla. Y si no tienes regla, un objeto que te permita trazar líneas rectas. Y eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.